Dios. Vamos abriendo vuestras Biblias. Lucas, gloria a Dios, capítulo 24. Y vamos a seguir la secuencia de lo que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Vamos a leer Lucas 24, gloria a Dios. Y vamos a leer los primeros 3 versículos para entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Después de la resurrección, vamos a ver, después de su muerte, vamos a ver la resurrección y los sucesos que pasaron en ese día, en ese tiempo. Y vamos a leer los primeros 3 versículos para poder saber de qué se trata. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gracias Dios y Padre por su palabra que hemos leído. Ahora le ruego en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Padre, que sea con su pueblo, que sea con cada uno de nosotros, que nos llene del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para entender su palabra, para vivirla y para poder, Señor, compartirla con aquellos que aún no la conocen, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dele del Espíritu Santo a todo su pueblo que nos escucha, mi Padre, a los que nos están mirando, Padre, y aún a aquellos que no vinieron, Padre de la gloria, donde se encuentren, Padre, ojalá y puedan y tengan tiempo de poder leer su palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, le ruego que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada la palabra suya, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús, su amado Hijo, lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra nos dice, gloria a Dios, que el primer día de la semana, muy de mañana, fíjese bien, muy de mañana, gloria a Dios, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Quiénes son las que vinieron? Dicen algunas hermanas, aquellas que estuvieron, aquellas que pudieron ver la crucificación de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Ellas son de las que habla la palabra de Dios aquí, el apóstol Lucas, diciendo que el primer día de la semana, ¿verdad?, habían venido, gloria a Dios, y nos damos cuenta por la palabra que dice que traían especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Qué hermoso es poder ver que aún después de muerto nuestro Señor Jesucristo, su pueblo, los que verdaderamente le amaban, seguían fieles, preparando todo aquello que se necesitaba, gloria a Dios, para cuando estuvieran allí en la sepultura. Y eso nos muestra a nosotros que también nosotros debemos de ser fieles con aquel que nos salvó, con aquel que dio su vida, con aquel que fue lacerado terriblemente, para que nosotros también entendamos que siempre que podamos debemos de estar presentes al Señor. Porque eso es lo que hacían estas mujeres, estar presentes allí, gloria a Dios. Venían preparadas, traían lo que se necesitaba. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, mis amados hermanos,
Cuando venimos nosotros al templo a escuchar su palabra, a adorarle a través del canto, debemos de venir ya preparados en el Espíritu para recibir aquello que el Señor nos da. Pero es triste ver que mucho pueblo de Dios no se acuerda, no vienen, tienen otros quehaceres, quizás más importantes, ¿verdad? O quizás son tan importantes que no los pueden dejar pasar, tienen que estar ahí presentes. Pero es triste que algunos sí pueden venir, pero que aprovechan la ocasión para no venir. Y déjame decirle algo, la palabra de Dios es firme y no hay variación en ella. Aquel que le niegue también va a ser negado. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, le negamos muchas veces de muchas maneras, con no venir a escuchar su palabra, con no leer la Biblia, con no acordarse de Él. En fin, cuando no oran, hay muchas maneras. Y estas mujeres nos dan un ejemplo tremendo de fidelidad hacia lo que ellas sabían, a lo que ellos habían aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que muy de mañana, cuán difícil es levantarse muy de mañana, ¿verdad? A menos que tengamos que trabajar, pues nos levantamos rapidito porque sabemos que tenemos que estar presentes allí a tal hora. Pero qué triste para aquellos que dicen, no, pues sí, es importante ir a la iglesia, pero Dios comprende, Dios sabe. Pues porque Dios sabe, debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Muchas veces, hermanos, el trabajo nos impide y Dios no se enoja por eso, porque tenemos que trabajar. Ni nos lo no nos lo toma a mal, sino por el contrario. Nos ayuda muchas veces dándonos otro trabajo en el cual nosotros podamos venir al templo a adorarle y a glorificarle. El versículo 1 es algo, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta para venir siempre preparados. Siempre debemos de estar preparados. No hacer como aquellos que dicen, no, pues ya a la hora de la hora me preparo. No, porque el diablo es muy sutil, hermanos, y nos va a meter otros pensamientos o otras cosas cuando nosotros decimos después. Quizás se nos olvida, quizás ya no nos acordamos, o quizás nos acordamos y volvemos a repetir, bueno, al rato lo hago. Cuidado, a Dios no debemos hacerlo a un lado, ni dejarlo para última hora. Siempre que tengas la oportunidad, lee la palabra de Dios, ponte en paz con Él. Si es posible, pídele perdón, pero no te alejes de Él. Alejándote de Él de alguna manera, estás perdiendo el tiempo y quizás puedas perder también tu salvación. Mira lo que hicieron estas hermosas mujeres, ¿verdad? Aquí Lucas nos relata lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la comisión a los discípulos y su ascensión. Vamos a leer el versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Quién la removió? Ellas eran mujeres. Esa piedra que ponían allí era algo muy pesado, necesitaban a varios para poder rodar, porque una piedra no era cuadrada, era una piedra redonda, que la rodaban para abrir los sepulcros y la rodaban para cerrarlos. La palabra de Dios nos dice que la hallaron removida. Qué tremendo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver quiénes la removieron y cuál fue el propósito de removerla. Versículo 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres vinieron al sepulcro, venían con una intención muy buena, muy hermosa,
la de ungir el cuerpo de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no encontraron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque el sepulcro estaba vacío. Gloria a Dios. Dice, entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no necesitamos buscarlo, porque Él ya resucitó. Ahorita lo vamos a ver. Y si Él ya resucitó, quiere decir que ya no está ni en la cruz, ni en el sepulcro. Está a la diestra del Padre, intercediendo por muchos de nosotros cuando oramos y pedimos su intercesión de Él. Y es bueno, hermanos, que todos y cada uno de ustedes busquen el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no vamos a ir a ninguna parte, hermanos. Por eso es bueno que usted lea la Biblia, por eso es bueno que usted venga a la iglesia, para que escuche los mensajes, para que se vaya nutriendo. El Espíritu Santo también necesita nutrirse. ¿Por qué? Para poder estar listo para nosotros. Nosotros necesitamos nutrir ese Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El cuerpo, la carne, se nutre con las cosas seculares que tenemos en el mundo, de la comida, el pan, carne, tantas cosas que hay. Pero acuérdense que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que vemos, gloria a Dios, que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué decepción han de haber tenido, ¿verdad? ¿Qué pensamientos no tendrían ellas? ¿Qué pasaría? ¿Dónde está? Pero vemos aquí que el apóstol Lucas, gloria a Dios, a través de su palabra en el versículo 4, nos relata lo que aconteció. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, los ángeles de mi Padre, que siempre están para ayudarnos. Nosotros ya no los vemos, hermanos, porque ya ahorita es muy difícil que se nos aparezcan. Sin embargo, quizás de repente podamos ver un ángel y tenemos que caer de rodillas. Se paran frente a ellas, hermanos. Dos varones de vestiduras resplandecientes, gloria a Dios. Y cuidado, hermano, porque muchas veces también podemos nosotros, dice la palabra, ver un ángel, quizás en forma de persona, pero no sabemos que es un ángel, porque dice la palabra que muchos de los que somos hijos de Dios, hemos hospedado o hemos saludado ángeles sin saberlo. De manera que hay que estar alertas, hermanos, gloria a Dios, porque aquí dice que se le separaron dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya había resucitado mi Señor Jesucristo. Ahí empiezan los sucesos que pasaron desde que Él resucitó. Hechos que están escritos aquí en las Sagradas Escrituras, hermanos. Cosas que sucedieron. Algo que tuvieron el privilegio de verlo muchos, que quizás nosotros no podemos ver, pero que por fe creemos todo aquello que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Es como si lo estuviéramos viendo. Quizás a usted también le pase que cuando empieza a leer esto, usted se transporta a otra manera de pensar y hasta se imagina usted ver a mi Señor Jesucristo caminando
vivo otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos puede permitir que nosotros sientamos esa cosa de que nuestro Señor Jesucristo vive y que está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por todos aquellos que le buscan, principalmente por los que somos sus hijos, gloria a Dios. Pero no es que ellas estuvieran buscando a un muerto, sino que ellas iban a ungir un cuerpo, pero no sabían que ya había resucitado. Pero se espantaron, no recordaron lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo mucho antes, gloria a Dios. Pero en el versículo 6 nos lo dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Porque ya les había dicho él, al tercer día iba a resucitar, iba a estar con el Padre. Por eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1, él es muy categórico cuando dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa. Estas mujeres pensaban más en ungirlo. No pensaban, a lo mejor ya resucitó. Acuérdate que nos dijo que el tercer día iba a resucitar. Pero el ángel se lo recuerda. Gloria a Dios. Y qué tremendo gozo han de haber sentido cuando les dijeron, no está aquí, ya resucitó, está con el Padre allá. Acuérdense lo que les dijo. Gloria a Dios. Había resucitado mi Señor Jesucristo. Venció a la muerte. Algo que usted y yo un día vamos a hacer si es que proseguimos a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, hermanos. Un día también, después de que ya fallezcamos, después de que entreguemos este cuerpo a la tierra, vamos a resucitar para vida eterna con Cristo. Porque recuérdelo, ahora somos sus hijos. Hijos de Dios, por obra y gracia y el poder del mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el vaso propiciatorio para que usted y yo recibamos esa herencia de vida eterna. No menosprecie esto, hermanos, porque para muchos es, sí, no, pues eso tiene caso estarlo viendo. Sí tiene caso, porque nos recuerda los hechos, nos está recordando que nuestro Señor Jesucristo resucitó, no está en la tumba, no está en la cruz, ya resucitó, gloria a Dios, y está a la diestra de nuestro Padre. Allí está, listo para interceder por usted y por mí, por todo aquel que lo necesite. De manera que tenemos nosotros, gloria a Dios, que buscar las cosas de arriba, no las de aquí, de abajo, gloria a Dios. Dos ángeles se las aparecen a estas mujeres, porque dice que dos varones con vestidos resplandecientes, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ellas estaban perplejas por eso, ¿verdad? Pero cuando ven a los varones de Dios, dice que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque ellos creían que todavía estaba muerto y iban a ungirle. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermanos, se nos olvidan cosas que están escritas en la palabra de Dios y que ya las hemos leído o que ya nos han traído un mensaje acerca de ello. Pero ¿sabe por qué? Por los afanes. Por eso mi Padre Dios nos dice que no estemos afanosos por las cosas de aquí de la tierra. Que no porque nosotros nos afanemos mucho le vamos a agregar un codo a nuestra estatura. Y ahí mismo, patracito, gloria a Dios, en el capítulo 23, ahí está todo eso.
Dice que Él hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. De manera que, hermanos, no tenemos que afanarnos, como dice la palabra, por qué comeremos o qué vestiremos. Porque la palabra de Dios dice que valemos más que los pajarillos y Él los alimenta, no les falta comida. Amén. De manera que, hermanos, hay que pensar, mi Señor Jesucristo ya resucitó y un día también nosotros vamos a resucitar para estar juntamente con Él. Gloria a Dios. Recordar, sino que ha resucitado, acordad de lo que os habló cuando estaba en Galilea. El 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles se encargan de recordarles. A nosotros muchas veces se encarga el pastor o nosotros mismos quizás encontramos una lectura o algo que ya no nos acordábamos. Ay, aquí dice esto, si yo lo había leído, pues se me había olvidado. Pero aquí los ángeles se encargan, gloria a Dios, de recordarles lo que había dicho. Y qué hermoso es ver que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras para acordarnos de todo aquello que se nos puede olvidar. ¿Te acuerdas todos los días de orar? ¿Te acuerdas todas las mañanas cuando despiertas de decirle gracias, Padre, por la vida que me da? O le dices más, me pongo en sus manos, pongo a todos mis hijos, a toda mi familia en manos de usted, mi Padre. O eres de aquellas personas que por el trabajo, ay, ya es hora, sí, ay, ya se me hizo tarde, anda a la carrera, andan lavándose la cara, y salen al carro, y ahí nos vemos, y de pasada compran un taco, un lonche, lo que sea. Pero no se acuerdan de Dios. Gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se acuerdan de que en todo tiempo tenemos que acordarnos que hay un Dios y un Cristo. Y que si nosotros pedimos, vamos a recibir. Pero tenemos que buscar primero ¿qué? ¿Qué dice Mateo 6:33? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás nos vendrá por añadidura. ¿Lo hacemos de esa manera? Pues gloria a Dios por los hermanos y hermanas que lo hacen. Amén. Gloria a Dios. Pero si no lo haces, acuérdate que aquí te están diciendo lo que debes de hacer. ¿Qué hicieron estas hermanitas? Qué hermoso ejemplo nos dan. Muy de mañana, no les interesó que si había sueño, que si era muy temprano, que si esto, lo otro, no. Ellas ya tenían preparado todo y agarraron todo. Vamos al sepulcro. Nosotros también debemos de ser rápidos para venir a la casa de Dios. No esperar hasta el último momento. Porque a veces nos pasa eso. Y les digo nos pasa porque a mí me ha pasado que al cabo comenzamos a tal hora. Pero no falta que, ay, ya se me está haciendo tarde, ahí ando a la carrera brochando. ¿No? ¿Qué tiene que estés ahí sentadito 15 minutos esperando que lleguen por ti? No tiene nada que ver. ¿Qué tiene? Porque llegas al templo 10, 15, 20 minutos, media hora antes de que empiece el culto. Sirve que te pones a orar para que los que vienen en camino lleguen con bien. O hacer alguna cosa que veas tú que puedes hacer. Pero nunca olvides darle gracias a Dios por mi Cristo, que dio su vida por ti y por mí. Gloria a Dios. De manera que muchas veces, hermanos, pensamos negativo porque el diablo así es de sutil, sin que te des cuenta tú. Cuando menos acuerdas, eres negativo o negativa. ¿Por qué? Porque no estás completamente en comunión con Dios. Si crees en Dios, has entregado tu vida a Cristo y haces muchas cosas de lo que dicen las Escrituras,
pero no estás firme siempre en eso. Primero es mi Dios y después esto. Porque muchas veces dejamos las cosas de Dios para el último. Y fuera bueno que aunque fuera para el último, pero que siempre lo tomáramos en cuenta. A veces se nos olvida. Cuidado, hermanos. No nos vaya a agarrar la muerte en ese instante y nos vayamos a ir al infierno en lugar de irnos con mi Padre Celestial. Por eso siempre les recordaré, ¿estamos preparados? Si la muerte llega, ¿estamos preparados o apenas nos vamos a preparar? Gloria a Dios por aquellos hermanos que están preparados, aquellas hermanas de igual manera. ¿Por qué? Porque hay una firmeza espiritual en cada uno de ustedes, si ustedes están preparados, si siempre se acuerdan de mi Señor Jesucristo o de mi Dios. Amén. No se ponga triste, afírmese con Dios, porque Cristo le ama y Él es el único que lo puede llevar hasta allá donde está mi Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El 7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. El 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Se da cuenta? Se habían olvidado de esa palabra. Y es normal, pero sí estaban con mi Señor. Se les había olvidado algo. Muchas veces así a nosotros, y mayormente cuando ya están de edad como yo, hay cosas que se me olvidan. Pero no deben de olvidársenos. Siempre debemos de tener en mente lo que estamos haciendo. Y es algo que así como está escrito, lo leo y lo mantengo allí, esperando el momento en que tengo que hablar, o sea, predicar la palabra. Pero no olvidarme, acostarme a dormir, me voy a echar un sueñito mientras llega la hora, no, porque el diablo te va a dar mucho sueño y se te va a olvidar. Si estás atento a la televisión o viendo otras cosas, se te va a pasar el tiempo. Ya cuando acuerdes, ya se te hizo tarde para ir al templo, ya se te hizo tarde para leer la palabra o para predicarla, en fin, para muchas cosas. Tenemos que recordar siempre que primero es mi Dios y mi Cristo y después las cosas seculares. Amén. Gloria a Dios. Dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cuando nos acordamos nosotros muchas veces de algo, cuando leemos la palabra, a mí se me han olvidado cosas, hermano. No crea que Dios ya por eso nos va a mandar al infierno, pero cosas que quizás nosotros estamos haciendo, porque de repente se nos olvida alguna cosa. Ponernos en manos de mi Cristo. Y una cosa muy, muy elemental que a la mayoría se le olvida es darle gracias a Dios, nomás abre los ojos. Porque corres para el baño, porque haces otra cosa, en fin, no sé. Pero ahí, diga, perdóname, Padre. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos, porque son cosas triviales, o sea que las podemos olvidar ahorita, pero que nos acordamos enseguida. Y es cuando mi Dios se agrada. ¿Por qué de lo que mi Dios se agrada? De que nosotros no nos olvidemos completamente de las cosas, sino que si nos olvidamos de momento, pero nos acordamos, digamos, Padre, perdóneme. Yo lo reconozco, hermanos. Yo me he sentado a comer, de aquellos que me escuchan, me he sentado a tomar mis alimentos y ya me he echado el bocado a la boca y ay, Padre, perdóname, Señor. Y ahí le pido perdón a Dios y oro por los alimentos. ¿Por qué? Porque el diablo así es, hermano. ¿Ves el plato de comida? Ay, caray. Muchas veces se nos olvida. Pero fíjense bien, todos esos pecados son perdonados cuando nosotros reconocemos que no lo hacemos
de hecho, o sea, en conciencia, sino que es algo inconsciente que, vas a comer. No. Primeramente hay que darle gracias a Dios por todo y después la comida. No le hace que traigamos mucha hambre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. De manera que dice que se acordaron de ellos, ¿verdad? Y dice, se acordaron de sus palabras. El versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Testificaron de inmediato. No se quedaron con eso. Y si saliendo del sepulcro se fueron a buscar a los hermanos. Así debemos de ser nosotros. Cuando Dios nos quita un dolor o algo, ya a veces le digo a mi esposa, fíjate que ya se me quitó. Porque a veces que he andado con algo que me siento así. Y fíjate, ya se me quitó. Estamos hablando de cosas como enfermedades o algo que traes tú en tu mente o alguna cosa que te está pasando. Y le doy gracias a Dios, hermanos. Yo siempre lo voy a testificar. Yo me he sentido mal y el Señor me ha quitado aquello. Ya para venir me he sentido mal. Y mi Dios, mire que me quita las cosas. Para predicar en la radio, ya me he sentido mal. Y me he sentado y he predicado como prediqué este jueves. Gracias a mi Padre, que me detuvo aquello que traía. Me lo quitó, no me lo detuvo, me lo quitó. Y pude predicar este jueves. Y la honra y la gloria y la alabanza para Él, porque solamente Él pudo hacer eso. Y le dije a mi esposa, mira. Y luego, mira, el diablo es sutil. El teléfono estaba descargado. Pero rápidamente, porque me habló la hermana, y rápidamente le dije, deme 3 minutos. Bajé el otro teléfono y lo puse acá y anduve arreglando todo. Estoy listo. Me senté y no me acordé de lo que traía. Hasta que ya terminé, ya después de rato me acordé. ¿Se da cuenta? Necesitamos siempre estar en oración. Necesitamos siempre acordarnos de las cosas que Dios nos habla. Por nada estés afanado. Si crees en mí, eres salvo. Porque es la única manera de ser salvo, creer por medio de mi Señor Jesucristo. De manera que, hermano, hermana, prepárate. Si de alguna manera el diablo te está atacando y no haces lo que Dios te dice o lo que Dios te pide, vuelve a Él. Gloria a Dios. Y puedes testificar, decir, yo me había apartado de las cosas de Dios, pero clamé a Él y Él me volvió otra vez a dar fuerzas y ahora sigo adelante. Y ayúdenme todos ustedes con sus oraciones. En fin, tantas cosas que hay que podemos hacer. Pero no, estas mujeres no se quedaron con lo que les dijo los ángeles, sino que dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, amado hermano? Qué hermoso es cuando podemos testificar lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Usted también hágalo. No se quede con ello. Ahí en su iglesia, donde vaya, testifique, haga partícipe de todo lo que Dios le da a todos los hermanos o a sus pastores. Gloria a Dios. Y luego nos dice quiénes eran, fíjense. Dice, eran María Magdalena, versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Quienes dijeron, no dieron. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Les certificaron, hermanos, a los apóstoles.
Ya imagino, hermanos, Cristo ya ha resucitado. Pero mira lo que pasa, porque muchas veces pensamos mal de aquel que nos testifica, cuidado. Yo sé que a muchos, yo les testifico lo que Cristo ha hecho en mi vida, y yo sé que muchos dicen, no creo que sea tanto así. Pues vale más que creas que lo que te digo yo que Cristo ha hecho en mi vida es verdadero. Y mientras Él me dé vida y ya que yo pueda hablar, voy a traer su palabra. Aunque me traigan en silla de ruedas, no le hace. Pero Él es el que dice la última palabra, no yo. Si Él quiere, voy a seguir adelante. De manera que aquí ya estas mujeres testificaron. Mira el 11, qué tremendo. Dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. ¿Cuántas veces no nos creerán locos a nosotros cuando testificamos de algo que nuestro Dios o nuestro Cristo ha hecho en nuestra vida? Muchos pueden recibir milagros, pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no lo reciben? Porque todavía hay incredulidad en ellos. Pues sí, pero no es para tanto. Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de Jerusalén, que no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de todos ellos. Y así pasa en este tiempo. No hace muchos milagros mi Dios por la incredulidad de la mayoría de la gente. Pero hay mucha gente que puede estar enferma, pero no se dobla, no se hinca, o de ahí donde está, y no le pide a Dios que mi Cristo la sane. No les pide, pídale. Si le toman por loco, ni modo, porque muchas veces en tu propia familia, cuando tú oras y recibes algo, te toman como por loquito. No creo que sea así. Está desvariando ya, no sabe lo que dice. Porque yo, hermanos, y Dios sabe que no es jactancia, es testimonio para que todos aquellos que me escuchan, quizás puedan hacerlo también. Yo oro al Señor y luego le digo, gracias Padre, porque estoy recibiendo todo lo que te estoy pidiendo. Así le digo, recio, me estoy hincado, o levanto mis manos y digo, gracias Padre, porque yo estoy recibiendo todo lo que te estoy pidiendo. Amén. Hermanos, no le hace que te oigan, que tú le estás pidiendo a Dios. No le hace, porque algo les puede llegar al corazón de aquellos que te escuchan. Quizás a lo mejor es lo que necesitaban oírte, que tú clamas a Dios, como dice el canto, cantamos a toda hora al agua Cristo. No se me va el canto, pero aquí se adora y aquí se alaba a Dios a toda hora. Así debe de ser, hermano, como dice el canto. Amén. Pero muchas veces, yo no tengas temor, porque no estás cantando a los que están ahí oyéndote. Tú estás alabando con la voz que Dios te da al que está allá arriba en los cielos. Y gloria a Dios, porque de Él nos escucha. Amén. Gloria a Dios. De manera que dice, gloria a Dios, que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. De manera que las mujeres testifican que Jesús ha resucitado, pero los apóstoles no creen la palabra de ellos. Gloria a Dios. Pero levantándose Pedro, dice bien, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué hermoso es, hermanos, cuando podemos accionar positivo. Aquí el apóstol Pedro ya no dudó como dudó cuando el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces y dijo que nunca lo negaría. Nosotros no debemos de dudar de la palabra de Dios, hermanos. Lo que está escrito aquí, eso es y va a ser siempre. No hay manera de quitarlo de ahí. Si ahí dice que el que muera en pecado no entrará al reino de los cielos,
Así es, hermanos. No va a entrar. Por mucho que haya servido, por mucho que haya hecho, acuérdese de todo lo que se ha predicado. Nuestro hermano pastor nos ha predicado muchas veces de las 10 vírgenes, y es cierto. ¿Por qué? Porque la insensatez nos conduce a la ignorancia. Por eso muchas veces somos ignorantes de la palabra de Dios, porque somos insensatos. No. No somos sensatos para creer, para alabar a Cristo. Dejar que el poder del Espíritu Santo te llene, que venga a ti. No dice la palabra que lo que pidamos nosotros y vamos a recibir. Entonces, ¿qué nos impide que lo hagamos? La insensatez. No, después. Como si fuera comida. Después, ahorita como, al rato. Si sientes en ese momento ganas de orar, híncate y luego ora. En el momento en que sientas ese deseo, hazlo. Y puedes hacerlo en silencio, como dice él, pero también puedes hacerlo a voz alta en tu habitación. Padre de la gloria, yo sé que no necesito gritarte porque tú me oyes en los silencios. En fin, use muchas palabras positivas, no negativas. Acepte las cosas de Dios, no las rechace. Acéptelas, porque las cosas de Dios son buenas. Cualquiera que sea lo que Dios nos va a dar, es bueno. Aún la muerte es buena, porque no sabemos qué nos puede acontecer, por qué Dios nos lleva antes, porque no sabemos si nos vamos a perder, como ha acontecido con muchos hermanitos que han sido pastores, que de repente se mueren. ¿Por qué? Pero te has dado cuenta que algunos de ellos pues andaban mal, y probablemente mi Señor, para que no se pierdan, se los lleva. Tal vez, no es que así sea, tal vez. ¿Por qué? Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros cuando oramos por uno que está en pecado, lo hemos sacado de allí y Dios lo perdona nuevamente. Entonces necesitamos siempre ser personas de oración. No dejar que el enemigo venga y nos perturbe. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y vino. Él estaba en la tierra. Ya íbamos a terminar, ahorita vamos a leer esos versículos. Gloria a Dios. Para que usted vea que lo que Él dijo que iba a volver, volvió. Gloria a Dios. Y después puede leer los Hechos, me parece que en el capítulo 1, versículo, no me acuerdo, pero no recuerdo exactamente el versículo, donde se lo llevó mi Padre Dios. Dice que los se quedaron viéndolo cómo se iba. El poder del Espíritu Santo lo levantó, se lo llevó. Entonces, todo eso hay que recordarlo. Quizás de repente, hasta ahí llegamos. Pero sabemos que si estamos en Cristo, como hijos de Dios que somos, vamos a ir derechito a donde está mi Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer el versículo 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte
y le crucificaron. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes le entregaron? Que muchos dicen que los romanos. Aquí mismo lo dice. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces, aquí está, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que ellos decían. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Insensatos, así nos puede estar diciendo mi Cristo, qué insensatos son ustedes y tardos de corazón, porque oyen mi palabra y al rato ya se les olvidó. No la desechan muchas veces, luego, pero después los afanes hacen que ya no se acuerden de aquello que escucharon. Que no sea así con nosotros, hermanos, que no sea así, que siempre recordemos las palabras que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo, que donde Él está, nosotros también estaremos, que ya hay moradas preparadas por Él, para cuando llegue el final podamos partir. Pero acuérdense que hay un requisito: espíritu, alma y cuerpo deben de estar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es todo por hoy, mis amados hermanos. Que la paz de mi Cristo siempre esté con todos ustedes, los que nos escuchan. Que Dios los cuide y los guarde. Y les dé entendimiento, conocimiento, sabiduría y discernimiento en su palabra y en todo aquello que ustedes hagan para que puedan andar en el camino recto, que es mi Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Que el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una invitación, porque quizás haya alguien por ahí que quiera aceptar a Cristo y pasar a ser hecho hijo o hija de Dios. Porque mi Dios y mi Cristo están con sus brazos abiertos esperándote a que tú te arrepientas, que le busques. Y este es el momento, es el momento. ¿Por qué? Porque el día de mañana, a lo mejor al rato, no sabemos si estamos vivos o estamos muertos. Recuerda que nuestra vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y después se disipa. Así también es nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? No lo sabes, ni yo lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y tienes que preparar. Así es que, si quieres ser hija de Dios, para que cuando Él te llame a su presencia, vayas derechito al cielo a recibir esa herencia de la vida eterna, repite conmigo esta oración que voy a hacer. Es breve, pero si tú la haces de todo corazón, la repites, ten la plena seguridad conforme a la palabra de Dios, que son las Escrituras, que serás hecha hija o hijo de Dios. Voy a hacer la oración. Si te gusta o te agrada, repítela. Dios y Padre Celestial, he oído su palabra y reconozco que soy pecador o pecadora, Padre. Pero ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, le pido que me perdone, mi Padre. Quiero ser su hija, tener, Señor, ese derecho de la vida eterna.
Y sé, Señor, que en estos momentos he recibido, Señor, ese derecho de ser hija de usted. Y le doy las gracias, Padre, porque sé, Señor, que es verdadero lo que usted ofrece. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ruego que me llene del poder del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Y gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, ten la seguridad de que eres hija o hijo de Dios. Ahora solo tienes que leer la palabra de Dios. ¿Tienes tu Biblia? Realmente léela. Perdido una hora, una media hora al día. Si tienes más chance o más oportunidad, hazlo. Siempre come. Este es el alimento para el espíritu tuyo. Las Sagradas Escrituras, porque ahí vas a ir creciendo espiritualmente. Busca una iglesia donde te puedas congregar, porque es necesario que busques las cosas de Dios también, que te congregues con demás hermanos, para que tengas una vida cristiana en comunión juntamente con ellos. Si ya lo hiciste, pues gloria a Dios. Te invito a que sigas siempre adelante. Si te vienen males, recurre a la oración. Ve a la iglesia donde te congregas o busca una iglesia y ahí te van a enseñar qué hacer a través de la Escritura para comunicarte con Dios. Que Dios te bendiga, te cuide y te guarde si es que hiciste esta oración. Hasta pronto. Dios me los bendiga.